alegra muchísimo, en verdad, me alegra muchísimo. Muy bien, voy a empezar un ratito proyectando, ¿ya? Nuestro tema de hoy y mientras tanto, espérenme, por acá estamos, ya está. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema bastante bonito. Creo que tanto igual como el que compartimos la semana anterior. Quiero que veamos un pequeño fragmentito de una película y este es un resumen, pero la película dura como 2 horas, así que nos moriríamos, nos llevaríamos toda la clase y más en, en ver la película, pero sí vamos a ver un extracto de unos 7 minutitos, ¿ok? De 7 minutitos para darle como parte introductoria al tema que vamos a trabajar hoy. ¿Está bien? Entonces, me confirman, por favor, si se escucha bien. Voy a compartir esta pestañita. ¿Ok? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Perfecto. No sé, de repente ya la han visto. De repente ya la han visto. Se llama Estrellas en la Tierra. ¿Sí? Es linda, sobre todo porque nos da una mirada un poquito más cercana a, bueno, aquí está la segunda parte, ¿ya? Del resumen. Como le digo, es una película hindú, ya sabemos que es bastante larga, pero vamos a mirar este pequeño resumen para poder ir entendiendo de qué se trata la clase de hoy. ¿Listo? Perfecto, ahí va. ¿Se escucha? Muy bien. ¿Ya la han visto? ¿Han visto antes esta película? ¿Sí? Sheila. Ok. Sheila, ¿puedes abrir tu micrófono si quieres? ¿No? Sí. En realidad lo que han visto es casi lo último. Eh, la clase de hoy es justamente para hablar de aquellas necesidades educativas especiales y las diferencias individuales. ¿Por qué puntúo y las diferencias individuales? Ya hemos visto durante esta primera semana que cuando nosotros tratamos de abordar o tratamos de trabajar con estudiantes, ajá, sí, Samuel. Ok, cuando nosotros tratamos de trabajar o abordar estudiantes, nunca vamos a encontrar dos niños iguales, ni gemelos, ¿cierto? Ni gemelos. Nunca vamos a encontrar niños iguales. Y mucho menos vamos a encontrar niños que aprendan a la misma velocidad, de la misma forma, que procesen de la misma manera la información y que se comporten de la misma manera. Por lo tanto, eso hace que todos nosotros tengamos diferencias individuales, algo que te caracteriza, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Sí, Areli, todos somos diferentes. ¿Qué tiene que ver eso con las necesidades educativas? Es que dentro de las necesidades educativas, nosotros podemos ir viendo o ir notando que actualmente tenemos un bagaje de tipos, de estilos, de trastornos, de condiciones de aprendizaje, que cada una de estas va a afectar de cierta manera la forma en cómo recibimos información y en cómo la procesamos. Esto hace que nosotros estemos mucho más preparados y que deberíamos estarlo. ¿Por qué? Porque atender necesidades educativas especiales no es tarea de cualquiera. ¿Okay? Esto realmente requiere que nosotros tengamos, ya, esto requiere que nosotros tengamos mucha disposición, mucho amor por la profesión y sobre todo mucha paciencia. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos ciertas diferencias.
¿Ok? Todos. No es que todos, yo aprendí de esta forma y mis hijos van a aprender de la misma forma porque yo fui así. No, es más, dentro de esos mismos niños, si ustedes tienen, por ejemplo, 2 o 3 niños, van a ver, un niño aprende más rápido, el otro es más distraído, quizás el otro la pesca así en el aire, otro niño hay que estarle explicando, pero una vez que lo aprende no lo olvida. Entonces, todos tienen distintas formas de ir haciendo sus esquemas mentales, ¿no? Sus esquemas cognitivos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo es que esta inclusión de estudiantes, ya, cómo estas necesidades educativas nos exigen que nosotros tengamos un enfoque educativo que esté adaptado. ¿Para qué? Para que garanticemos la función principal del maestro, que es generar conocimiento, ¿cierto? Lograr que sus estudiantes aprendan. La diversidad, de hecho, enriquece mucho, mucho enriquece la forma en cómo los chicos van a interactuar. La diversidad hace que ellos no solo aprendan a afrontar una forma de solucionar situaciones, sino que aprendan a lidiar con distintos tipos de personas. Cuando los chicos salen al mundo, no se van a encontrar solo con tipos de personas con las que en el colegio les procuramos tener, ¿no? O que estén en un ambiente donde se les procura tener ese tipo de personas. Va a encontrarse con un sinfín de personas, personalidades, casos, situaciones, y esto definitivamente genera en ellos bastante resiliencia, genera en ellos bastante empatía. ¿Por qué? Porque ellos aprenden a tratar a otras personas, pero ya habíamos visto, ¿de quiénes aprenden los niños? ¿De otros niños? De nosotros los adultos, ¿cierto? Liliana, levantaste tu manito. Sí, buenas noches con todos. Sí, los Hola. niños aprenden de los maestros, de los padres y de la gente que los rodea. Exacto. Sí, es cierto, Erika. Aprende por imitación. Hay varias formas que aprenden, por imitación, por modelado, por modelaje, ¿ok? La imitación es lo que ellos ven y ven como autoeficacia. Yo puedo hacer eso y lo replican. El modelado es cuando tú les vas enseñando, ¿no? Tú modelas, tú quieres que tengan cierta conducta. Y el modelaje es lo que tú les enseñas, ¿ok? Entonces, lo que buscamos con este término de entender de qué significan necesidades educativas, significa o nosotros lo tenemos que ver mucho más allá de una discapacidad física o de una discapacidad intelectual o de una discapacidad emocional, ¿ok? Porque tengamos entendido que dentro, al menos en Perú, hay 5 condiciones que están consideradas como necesidades educativas especiales: síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual, discapacidad física, motora, discapacidad visual o auditiva de los sentidos. ¿Okay? Entonces, estos están considerados dentro de lo que son las necesidades educativas especiales y que incluso el Estado peruano procura profesionales que van a hacer seguimiento a las instituciones educativas para trabajar con estos que están reportados como NEE, necesidades educativas especiales. ¿Okay? Lo que se busca es que dentro de la escuela se puedan diseñar estrategias, que la pedagogía esté orientada a que no solamente los recibamos al aula para decir somos inclusivos, sino a que generemos, ¿no? Que construyamos este entorno para que ellos puedan aprender también dentro de sus limitaciones y para que nosotros como maestros también estemos preparados para poder atender esa necesidad. Yo sé, ustedes me van a decir, es mucho trabajo armar clase para un chico y luego armar clases para los chicos que están como inclusivos. Es demasiado, a veces no aportan, los padres no apoyan. Sí, nos vamos a encontrar con 1001 excusas. Pero, y aquí voy, por eso les decía que es necesario que nosotros nos sensibilicemos. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función como maestro? ¿Estás apasionado de lo que haces? Entonces, cuando estás apasionado de lo que haces, tú buscas medidas de solución con los padres. Los padres tienen que diseñar, los padres no tienen que diseñar, los padres tienen que buscar que se haga una adecuación a la currícula. ¿Ok? Buenas noches, Elvira. Una adecuación a la currícula
para que se puedan trabajar los mismos temas adaptados, ¿no? Adaptados a las condiciones educativas del estudiante. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué entendemos por diferencias individuales? ¿Ok? Vamos viendo. ¿Qué entendemos por diferencias individuales? Ok, Liliana. Que cada quien es diferente. Cada quien tiene su manera de actuar, su manera de expresarse. Cada quien sí tiene o sea, la personalidad de cada quien y sus diferencias. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más será? Okay. Puede haber bueno, ciertas personas que logren captar el aprendizaje más rápido y otras que se tomen un poquito más de tiempo, podría ser, sí. Dependiendo también. Sí, de hecho, las diferencias individuales tienen que ver con la particularidad que tiene entre uno y otro, ¿no? Sí. Sí, que nadie puede juzgar a alguien sin saber cómo es. Sí, pero aquí los estamos orientando más que todo a la forma en cómo aprende. Cuando nosotros, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Yo ahora estoy en una ciudad distinta, yo estuve viviendo por muchos años en la parte costa norteña, distinto venir, por ejemplo, en el centro de Perú, con otra cultura, otras formas de tratarse, otras condiciones culturales, condiciones económicas, y ese es el encontrón. Entonces yo decía aquí, yo trataba de llegar de una forma a ellos y no había forma porque no era la misma cultura. Entonces, estas diferencias individuales tienen que ver mucho no solo con los factores externos, sino también con el factor interno, la personalidad, las características cognitivas, el desarrollo que van teniendo y también con la necesidad educativa. No es lo mismo, no es lo mismo comparar un estudiante de sierra que un estudiante de costa. No es lo mismo, tienen distintas estructuras. Tampoco es lo mismo comparar un estudiante de sierra con un estudiante de selva. Es comparar un estudiante de sierra centro, de sierra metido, más metido, ¿no? Entonces, la cultura o el antecedente cultural importa mucho. Así que lo primero que nosotros debemos considerar cuando hablamos de diferencias individuales es dónde está, ubicado geográficamente. Segundo, cuáles son las necesidades educativas. Tercero, cuáles son estos antecedentes culturales. En esa zona prevalece, o sea, ¿hay importancia por la educación? Sí, pero hasta cierta edad, o sí para cierto género. Ok. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? ¿Cómo aprenden acá los muchachos? ¿No? ¿Qué es lo que les gusta más, teoría o práctica? De hecho, la práctica. Les gustan más las cosas de hacer, porque así están acostumbrados a aprender. Allí ya hay una diferencia individual. Allí yo ya tengo que buscar otro enfoque, otra forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque también yo mido estas diferencias individuales en base a sus habilidades. ¿Ok? Habilidades. ¿Qué más? Vamos a ver ahora. Cuando nosotros hablamos de estas diferencias, ya les venía comentando un poquito, ¿no? Tenemos que mirar primero los estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprenden? ¿Cuál es la forma en cómo procesan información? ¿Son visuales, son auditivos, son muy kinestésicos, son muy visuales auditivos, son muy de ejecutivos, son muy de hacer las cosas? Entonces, yo eso tengo que aprender, cómo ellos procesan información. Les decía en la primera clase, ¿no? Les decía, es importante que nosotros primero identifiquemos qué tipo de estudiantes tengamos, luego analicemos cuáles son las estrategias de aprendizaje, qué es lo que voy a hacer con ellos. Tercero, conozcamos qué voy a conocer, cuáles son sus necesidades. Aquí está. Para saber cuáles son sus estilos de aprendizaje, yo tengo que conocerlos y saber cómo aprenden, para que en base a eso yo pueda realizar las adaptaciones en mis
en mis actividades introductorias o en mis motivaciones. También tengo que considerar cómo aprenden. Lo decía Liliana, ¿no? No todos aprenden al mismo tiempo. Algunos son más lentos, otros hay que explicarles mejor. A otros ni siquiera tú les dices, ya hicieron sus cuentas, ya sacaron línea ellos, ¿no? Entonces, hay incluso niños que están muy por encima de sus hitos de desarrollo y hay otros que todavía están por debajo, pero no significa que no puedan llegar. Ya veíamos la teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, a donde los podemos hacer llegar, ¿cierto? Entonces, es importante que yo también conozca cómo aprende cada uno de mis estudiantes. Luego, ¿qué voy a ver? ¿Cuál es su aptitud y cuál es su habilidad cognitiva? La habilidad cognitiva tiene que ver con cómo procesa la información, cómo memoriza, ya, cómo razona, cuán creativo es, cómo toma decisiones. Todo eso tengo que verlo. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Cuando un niño es más creativo, cuando saca así rápido, rápido, resuelve las cosas. ¿Cómo nos damos cuenta? Chicos, ¿cómo nos percatamos de estas habilidades cognitivas? ¿En qué momento? Cuando los hacemos trabajar en grupo, cuando los hacemos exponer, cuando les ponemos problemas, cuando los chicos suelen lidiar ellos mismos y resolver situaciones problemáticas, ser bastante creativos, ¿verdad? Exacto. La forma en cómo tú ves que interactúa, se desenvuelve, allí vas dándote cuenta también de cuáles son sus habilidades cognitivas. Y el nivel de aptitud, ¿ya? Y el nivel de aptitud. ¿Qué más hay que ver? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su lengua? ¿No? ¿De dónde viene su familia? ¿Listo? Su forma de hablar, exacto. También. También te vas a dar cuenta en la forma en cómo interactúan. Si hay alguna pregunta, algo, los más tímidos siempre son los que tienen preguntas y por ahí van diciéndole a alguien que lo resuelva, ¿no? No te preocupes, Marilu, bienvenida, bienvenida. Entonces, también nos vamos dando cuenta en esto. Es importante que nosotros veamos su cultura, su ambiente. Sí, su ambiente. Acá, por ejemplo, cuando voy a hacer las visitas a los colegios, los niños, ya yo les expliqué que era de otra zona, que a mí me ha costado un poquito entenderlos porque no conocía algunos de sus términos, pero yo ya estoy aquí 4 meses, ya me adapté, ya me conocen. Les cuento algunas bromas, ¿no? Les digo, a ver, acá cómo se dice esto que yo digo allá. Y les explico qué trata y me dicen, se dice de esta forma, ¿no? Por ejemplo, y acá le digo, vamos a jugar Michi. No, 3x3. Y me quedan mirando, ¿qué es 3x3? Y yo le digo, un X, un aspa, un X, un círculo. Ah, eso acá le decimos Michi. O si no, yo le digo, vamos a jugar rayuela y se ríen. ¿Qué será rayuela? ¿No? Entonces, palabras. Y yo le digo, ya, para mí rayuela es esto, para ustedes, ¿cómo es? Y nos vamos conociendo, ¿no? Por ejemplo, a un día curiosos me dicen, Miss, ¿allá qué suelen comer ustedes? Porque si son del norte comerán harto pescado, ¿no? Me dicen así. Y yo les digo, sí, allá comemos mucho pescado, pero no todos, la mayoría de personas come pollo, pero acá poco comemos pollo, pero más comemos papita, comemos canchita, motecito, y me venían diciendo sus platos, ¿no? Entonces, ¿cómo están interesados en conocer otra cultura y también de hacerte conocer tu cultura? Ese es un punto importante. Cuando nosotros tomamos en cuenta esto, es más fácil que puedas tomar ejemplos o que interactúes también, que crees esa relación con ellos, o sea, que ellos te tengan esa confianza de poder decirte y allí te van mostrando también cómo es su personalidad, sus características, ¿no? Siempre hay unos niños que son los más bandidos y son más mandados, digo yo, ¿no? Y son los, Miss, ¿cuándo vamos a su consultorio? Usted ya vino a vernos, pero ¿cuándo la vamos a visitar? Le digo, ay, hay que ver mi horario. Y no sé cómo se consiguieron el número y me llamaban, ¿no? Me dice, psicóloga, disculpe que le esté llamando, pero mis amigos y yo queremos saber si la podemos visitar. Y si eso cuesta, porque si cuesta, queremos romper nuestro chanchito, decía, ¿no? Y yo les digo, no cuestan, vengan con sus papás, que saquen sus historias y los atendemos, ¿no? Y así, bien graciosos, de cuando están acá, ya entre ellos como que se codeaban y se hablaban, y yo les decía, ok, ¿qué tienen que decirme? Y al más tímido, voy a decir, a ver, ¿a quién van a decir? Y yo hacía así, y a tú, y siempre chapaba al más calladito, y me miraba así medio tímido, y no quería hablar.
hasta que ya les digo, ok, ¿quién quiere hablar? Y poco a poco, mientras van conociendo, mientras vamos interactuando, ok, mientras ellos se van dando cuenta que están en un ambiente seguro, van hablando y poco a poco van soltando. Entonces, esas situaciones que a veces nosotros las podemos relacionar como lúdicas, estas situaciones nos permiten que también nosotros vayamos conociendo estas características de personalidad. Por eso, dentro de las actividades educativas, de las actividades que programen ustedes, siempre tienen que incluir actividades de juego. Siempre. El juego une. Y es más, el juego te permite que tú también, dependiendo del propósito, dependiendo de lo que quieres trabajar, el juego te permite que ellos se cohesionen, ¿ok? Que se influyan, que interactúen, que se conozcan, que resuelvan problemas. Y allí nosotros también vamos desarrollando habilidades cognitivas. Entonces, miren cómo todo está alineado. Y mientras mejor te lleves, mientras más relacionados estén tus chicos, mientras más seguros estén en tu aula, esto va a ir creciendo más. ¿Por qué? Porque están motivados, ¿no? Porque están enganchados contigo. Entonces, ya no solo lo hacen por el hecho de que tienen que aprender, sino porque les gusta. Y la motivación intrínseca es la motivación, esa curiosidad, esa energía, esa bombita que va a impulsar ese gusto por hacer las cosas. Entonces, todo esto, todas estas son diferencias individuales, no son necesidades educativas, son diferencias individuales, que nosotros debemos ir considerando que son factores que influyen en características que hacen que de uno se diferencie de otro niño o de otra persona. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Ahora, ¿qué más debo tener en cuenta? Y esto ya tiene que ver más que todo con qué conozco, qué les gusta, ¿ya? Por ejemplo, les decía en una de estas clases que utilicemos, por ejemplo, motivación de los dibujos que les gustan. Estos dibujos a veces medio raros. Skibidi Toilet, ¿qué más he visto que les gustan a los muchachos ahora? Roblox, Minecraft, ¿qué más? A ver, den por ahí ayudas. A su play, sí, varias cosas, ¿cierto? Entonces, yo tengo que saber qué les gusta, qué quieren, ¿ok? ¿Qué quieren? Entonces, esto me va a permitir que yo pueda utilizar estos pasiones, estos gustos, estos intereses dentro de mi motivación. Supongamos, yo quiero enseñar proporciones. Entonces, ¿qué juego me ayudaría a trabajar proporciones o mediciones? Por ejemplo, yo digo Minecraft, dados, dados, Minecraft, geométricas, cuentas, ajá. Entonces, saber qué les gusta, cómo armar, o yo quiero enseñarles perspectivas. ¿Cómo les enseño perspectivas? Roblox. Ajá, ¿cierto? Yo, de verdad, es que antes, y cuando las mamitas me decían, mi hijo mucho, juega acá, juega lo de allá, dice, ok, déjeme ver de qué se trata el juego, de averiguar de qué es, porque no puedo decir que algo sea bueno o malo si es que yo no lo conozco. Entonces ya lo miras con ojo profesional, ya no lo miras con ojo de diversión, ¿no? Y lo miras, esto lo puedo usar para trabajarlo de acá. Esto, me acuerdo una vez de una película, Hormiguitas, le gustaba mucho a los niños. Y yo dije, esto de hormiguitas lo puedo utilizar para trabajo en equipo. Claro, para trabajo en equipo, ¿no? Y motivación. Y cómo podemos resolver problemas. Y los niños, mira, esa película nos gusta. Y ya, un día tuve que explicarles acerca de los derechos y deberes a los niños y les conté la historia de Oliver Twist, por ejemplo. Nunca la habían escuchado. Y luego los niños buscando la película, ¿no? Para verla. Entonces, yo busco intereses. ¿Qué les gusta? Les gustan las historias. Ok, le cuento las cosas como una historia. Y luego les hago que ellos representen lo que han entendido. Entonces, si tú te permites,
¿ok? Si tú te permites y conocer los que les gusta, tienes carnecita, tienes material que te va a servir para utilizar como motivación. Tienes material que te va a servir para llegar a ese niño que se te hace difícil llegar. Y, sobre todo, que generas oportunidad o generas espacio para que los demás digan, ah, este niño, por ejemplo, ¿no? Este niño le gustan los Vengadores, ¿no? Le gustan los Vengadores. Vamos a hacer tal motivación viendo esto, ¿no? ¿Cómo resuelven problemas? Entonces, a cada uno le das un rol de los Vengadores y desde cada perspectiva le dices, tenemos este problema, ¿cómo resolverían los Vengadores este problema? Y les juro que les va a encantar, niños sobre todo. Entonces, eso es lo que tienes que buscar. ¿Cómo usas lo que le gusta con el propósito de enseñarlo? Es importante que también nosotros cuidemos mucho el trasfondo económico. Es que cuando tenemos, por ejemplo, en escuelas estatales, en escuelas privadas también ocurre, pero igual no es que pasen tantas necesidades, ¿no? Pero en escuelas estatales tenemos muchas diferencias socioeconómicas y esto sí puede afectar mucho la forma en cómo interactúan. Porque a veces pedimos cosas o a veces pedimos que los chicos participen en ciertas actividades y la economía no les permite o no tienen, no pueden, ¿no? Entonces, esto hace que también los demás niños puedan separarlos o murmurar o decir o hacer comentarios. Me acuerdo mucho de unos niños, un chiquito que es muy inteligente, muy hábil el niño, pero siempre le decían, pero tus papás no tienen plata, ¿no? Tus zapatitos están viejos, tus zapatos están rotos, y lo fastidiaban. Y eso hacía que el niño se empezara a sentir triste y dejaba de interactuar, dejó de ir a la escuela. Y luego, me acuerdo que una maestra lo que hizo es a explicarles acerca de la realidad, explicarles de la situación que tenía este niño. Y por ahí una niña dijo, Miss, ¿y si donamos para comprarle un par de zapatos? ¿No? Y todos los niños comenzaron a decir, sí, yo voy a avisar, yo voy a avisar, yo voy a hacer esto. Y los mismos niños de sus ahorritos, la profesora dijo, pero no vamos a pedir a sus papás. Si ustedes quieren hacerle un regalo a su compañero, ustedes pueden donar de sus ahorros o podemos hacer actividades para generar dinero. Entonces, aprovechó esa oportunidad, les hizo, abordó un proyecto que era aprendizaje basado en proyecto, hizo un negocio, los niños preparaban cositas y las vendían, y de eso que ganaban, juntaron. De hecho, no juntaron mucho, pero era la intención, ¿no? Y ellos estaban a las finales, la profesora compró el producto, estaban felices de dárselo al niño y todos le pedían disculpas por haber hecho esos comentarios cuando no sabían cuál era la realidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, el trasfondo económico. Todo depende en realidad de la mirada del maestro, ¿ok? Todo depende de allí. Como les decía en la clase pasada, nosotros, a pesar de que no sea un trabajo por el cual nos contraten, un trabajo por el cual nos digan, oye, mira, sabes que tienes que enseñarles habilidades de la vida a los niños, pero es algo que va inherente al trabajo, o sea, no les puedes enseñar una cosa y negarles la otra. Entonces, es importante que nosotros les enseñemos, que fomentemos estas oportunidades, que fomentemos la interacción social, que fomentemos o que les demos a ellos oportunidades para que también reconozcan cuando se equivocan, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, la forma en cómo les hablamos, entender cuáles son las necesidades específicas también, ¿ya? ¿Cuáles son estos puntual que tengo? Tengo un niño que es muy disperso, se me escapa, se levanta, ok, entonces a él me lo puedo coger como auxiliar. Como termina rápido las clases, termina rápido sus tareas o de copiar, porque por jugar yo le puedo decir, mira, esta semana tu trabajo es esto, y por esto vas a ganar 5 minutos en el patio, 15 minutos, ya, para no ser tan mezquino. ¿No? Vas a ganar ciertas cosas. Que él se escapa, yo se los doy como premio. Pero tienes que hacer esto, ayudar a tus amiguitos y lo motivas, ¿no? Hasta le puedes poner su cordón, ¿no? Y eso lo motiva. ¿Ustedes qué creen que la imposición de cordones y todo lo hacen por moda? Lo hacen porque realmente aporta algo a lo que es la interacción y aporta bastante a lo que es la socioemocionalidad de los niños y que vayan entendiendo que ellos también pueden llegar a tener un rango o que se sientan valiosos por tener un rango, una posición. ¿Okay? Entonces, esto también es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta, ajá, motivación, gracias Rosa,
para que ellos puedan participar, puedan desempeñarse, puedan motivarse, llegar a hacer eso, ¿no? Llegar a hacer eso. Muy bien. Ahora, vamos a ir, ya vimos cuáles son las, Liliana. Bueno, lo que usted está comunicando es algo muy importante, por lo que, bueno, a veces se suele generar este tipo de bullying y eso no es recomendable desde niño ni adulto, porque este tipo de bullying afecta tanto a la salud mental, psicológica del ser humano. Entonces, eso es lo principal que se debería de fomentar en escuelas, colegios, hasta en entidades públicas y, bueno, diferentes partes del mundo, sobre todo, porque el bullying no es bueno, afecta al ser humano bastante. Sí. Quien lo pueda tolerar, pero hay personas que no. Entonces, lo que usted estaba diciendo es totalmente verdad, porque nadie puede hacerle bullying a nadie, porque en vez de hacer ese bullying, deberían de ayudar, de ser algo recreativo para la persona, ¿no? Para el ser humano. Sí, es que, mira, es inevitable que los niños sean crueles, es inevitable. Sí. Pero nosotros les podemos hay que ir enseñarles. enseñando, y, enseñándoles, justo en ese momento en que están diciéndole, hacerles ver la realidad, porque muchos desconocen. O sea, no es porque simplemente sean así o porque se aprendieron o en casa les dicen o escucharon. Hay que romper un poco ese esquema e ir un poquito más allá. ¿Qué les estamos enseñando? ¿No? De repente los chicos son directos, los niños son crudos. Entonces, si algo lo ve como lo ve, lo dice. No es como el adulto que ya tiene un poco más de filtros, que mide las cosas, no todos ha hecho, pero mide un poco más las cosas, no es más político. El niño recién lo va aprendiendo. Por lo tanto, es importante que nosotros les vayamos enseñando cierto filtro. Y esto del bullying y todo, definitivamente, yo abogo una educación respetuosa, siempre abogo por eso, una educación basada en el respeto, una educación en el amor, va a evitar que nosotros tengamos situaciones de acoso o situaciones de hostigamiento dentro de la escuela. Cero tolerancia, y cero tolerancia al bullying, pero es solo cero tolerancia, en realidad es enseñarle a los chicos a reconocer, va a ocurrirles, va a pasarles que se va a pasar de mano, de broma, que por ahí van a ofender a alguien, pero lo importante es reconocer, ya lo hiciste, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo corregimos? Eso es educar en amor. Y no me refiero solamente a casa, me refiero a la escuela también. Por eso es que yo hago mucha incidencia en ustedes en que, y si de hecho están aquí es porque en algo tendrán, o coincidirán con mis ideas, en que en realidad es importante que nosotros nos preocupemos por darle algo más a los chicos, ¿no? Yo escucho mucho, por ejemplo, padres, gente adulta que se queja así, pero la educación ahora es así, los muchachos son así. Ya nos quejamos, ya analizamos, ya identificamos, pero ¿qué hacemos? ¿Dónde está la acción? ¿Qué hacemos? No hacemos nada, con quejarnos no conseguimos nada. Entonces, lo importante es hacer. Y hacer. Con que uno de ustedes en la clase haga un cambio en su aula, ya han cambiado, ya han impactado 30 personas. Y les juro, así como dice Uber, que eso lo van a recordar por siempre. Esas 30 personas se lo van a llevar. Y van a hacer lo mismo, van a procurar lo mismo. Es una cadena de favores. Entonces, es importante. Los valores se aprenden en el hogar, pero también se pueden aprender fuera del hogar. Y ahí donde nosotros tenemos que hacer un poco más de hincapié, ¿no? Más de hincapié en esto. Hay niños, por ejemplo, que saben que están mal las cosas que hacen, pero las siguen haciendo. Y tú dices, ya entendiste que está mal, pero ¿por qué? ¿Por qué sigues haciéndola? No sé, porque no sé, porque se me antoja. Ok, entonces, otra vez, no sé, porque se me antoja, porque quiero, pues. Ya te vas dando cuenta que tienen conductas desafiantes. Entonces, ya son cosas que no solo con amor se van a ir corrigiendo, ya necesitan otro tipo de atención. Pero tú tienes que darte el espacio, la apertura de conocer, de escuchar, de entender. Esto, aunque, como les decía en la clase pasada, y aunque parezca jalada los pelos, en realidad, si nosotros tenemos chicos o estudiantes que están en un lugar donde el entorno es seguro,
donde el entorno se presta para que ellos puedan ser auténticos, ellos van a aprender y van a procurar esforzarse para aprender. Pero tenemos que procurarles nosotros, tenemos que darles estos estos lugares para que ellos puedan desarrollarse, ¿ok? Y esto también lo uno aquí a lo que son los estilos de aprendizaje. Entonces, cuando yo hablaba de la forma en cómo los muchachos aprenden, cómo si son muy visuales, muy auditivos, voy a agrandarlo un poquito, no sé si ustedes ven, pero yo estoy aquí que abro los ojos para tratar de leer. Ah, acá está. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, ya está. Gracias. No se Mejor. ve, maestra. Maestra, no se ve nada. No Oh, no no. está visualizándose. ¿No? A ver, yo acabo de agrandar un poquito la pantalla Uber, de repente estás en el teléfono y has jalado de ver quién está, pero sí está en la pantallita, ¿no? Sí está. A Ah, ver, qué dirán mis compañeros? A ver, si ellos están visualizando. A ver, qué opinan mis compañeros? bueno, aquí van 4, dice, sí se ve, sí se ve, sí Yo sí se lo ve, veo. yo sí veo. Sí se logra ver, ¿verdad? Se ve, sí De se ve. repente, Sí se Uber, logra ver normal. deslízate hasta la primera. A veces pasa, a mí también me pasa cuando me uno a las conferencias desde el celular. Me pasa que se me va a los participantes y voy a apagar la cámara a ver si de repente con eso ves, ¿ya? Y te aparece ya la presentación. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Ahora, les estaba diciendo acerca de esto del aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, ustedes, por ejemplo, identifiquemos, ¿qué tipo de aprendizaje tienen? ¿Cómo aprenden mejor? Viendo, escuchando, haciendo, practicando, solitos, con otras personas, ¿cómo aprenden mejor? Ah, ok, a ver, Lupita. Mm, ya. Sí, yo voy agrandando desde la presentación. Ahí está, por si acaso. Ok. ¿Cómo aprenden ustedes? Les hice una pregunta. ¿Cómo aprenden? Visual. ¿Solo de ver o también de oír? Acá hay 2 canales. Ajá. Lisbeth. Ajá, los dos, ¿verdad? Sí, y es que en realidad, muy bien, buena respuesta, chicas. Es que en realidad no solo somos visuales ni auditivos y lo demás no aprendemos de otra forma. Tenemos mixturas y depende también de lo que estamos por aprender. Si son cosas que, por ejemplo, nosotros no manejamos, ¿no? Son cosas nuevas, entonces lo auditivo y lo visual hacen que tú recrees, ¿cierto? Tú vayas imaginándote, ok. Si te lo cuentan, ¿no? Que sería el aprendizaje social como un cuento, tú te vas imaginando, lo estás escuchando, pero ya tu mente está imaginándolo, recreándolo y procesas nuevamente información. Yo definitivamente no me gusta que me interrumpan. Yo cuando tengo que aprender algo, solito, sin bulla, sin música, sin nada. A veces hasta los chicos dicen, yo prefiero, adolescentes, ¿no? Yo prefiero estudiar en la noche, profesora, porque ya no hay bulla, ya no hay nada. Ahí está, ahí das cuenta. Solitario, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo estudiar con la tele encendida, pero nunca con la radio encendida. Y puedo estar aquí haciendo algo y estoy mirando de rato, pero a veces me quedo entretenida y mirar. Cuando yo necesito concentrarme en lo que tengo que aprender, ni tele ni nada, me concentro. Y voy hablando y leo y leo. Entonces yo tengo que leer, auditiva, 100% auditiva. Tengo que leer, tengo que escuchar. Me grabo cuando estoy hablando o explicando algo para luego volver a escucharlo. Y nuevamente, triple aprendizaje, lo que leo, lo que hablo y lo que vuelvo a escuchar. ¿No? Entonces, eso es la forma, ir viendo, los chicos, háganle una dinámica, ¿cómo aprendemos? Entonces, para identificar de qué forma te gusta más aprender, yo creo que hay un instrumento
¿Qué es autoaplicativo? Voy a buscarlo para ver cuáles son nuestros estilos de aprendizaje, ¿ya? Más bien, nuestra coordinadora luego me hace acuerdo para poder buscarlo. Uber. Sí, maestra, para enseñar en la actualidad hay que contextualizar. Ya donde te encuentras, hay que contextualizar. Si estoy en la sierra, el enseñar es como con el trabajo que hacen, la siembra de papa, con todas estas cosas. Porque no puedes enseñar lo que es teoría. En la actualidad, la enseñanza es contextualizando. Y así lo entienden fácil los chicos. Gracias, Sí. maestra, por darme la oportunidad. Gracias, Uber. Sí, definitivamente. Tienes que relacionarlo con lo que ellos hacen, ¿no? Con la actividad que practican, con su realidad, con su entorno. Por eso lo veíamos en la parte de diferencias individuales, la cultura, de dónde provienen, ¿no? Cuáles sus factores ambientales. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta siempre para poder llevar la teoría a la práctica, ¿no? Para que se haga la metacognición. Ok, entonces, ahorita veíamos ver la forma en cómo tú aprendes. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Identificar cómo aprendo. Profesora, pero yo solo aprendo haciendo. Me gusta moverme y todo, manipular objetos, me gusta eso. Ah, pero también te gusta hacerlo, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, también te gusta la parte lógica, ¿cierto? Entonces, eso es, hay que ir mirando cómo es que aprenden los muchachos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver esta parte que tiene que ver ya con lo que son las necesidades educativas. Uy, falta harto material y yo estoy bien atrasada. Voy a ponerle voy a ponerle acelerador a esto, ¿ya? Voy a hablar un poquito más rápido. Muy bien. Respecto a las necesidades inclusivas, ¿no? Si ya se dieron cuenta, ya saben por qué le moví rapidito. Respecto a la educación inclusiva, la norma peruana dice pues que se considera lo que son necesidades educativas especiales a lo que son limitaciones o discapacidades, ¿no? Que tienen que ver con la parte motora, con la parte de los sentidos y con la parte intelectual. ¿Listo? Entonces, la ley 28044 indica que las necesidades educativas especiales en el Perú abarcan discapacidades físicas, se lo había mencionado antes, ¿ok? Discapacidades sensoriales, visión, audición, discapacidades cognitivas que tienen que ver con el aprendizaje. Pueden ser discapacidades intelectuales, pueden ser problemas de atención, problemas de aprendizaje, ¿ok? Discapacidades cognitivas. Incluso hay problemas de lenguaje también entrarían aquí en las discapacidades cognitivas. Luego tenemos el trastorno del espectro autista. En cualquiera de sus rangos, ¿ya? De su nivel. Grados. Y luego tenemos las necesidades educativas transitorias, ¿ok? Y el síndrome de Down, que no lo he colocado aquí, pero que también está considerado dentro de lo que es las discapacidades cognitivas. Entonces, las necesidades educativas transitorias tienen que ver a situaciones puntuales en las que requieren los chicos un apoyo específico, pero luego saliendo de esta condición médica, dejan de ser o dejan de estar en el grupo de lo que son necesidades educativas especiales. ¿Ya? Ahora, en adelante, lo que vamos a ver es de qué se tratan estas discapacidades por grupo, ¿ok? Por grupo y cuáles son, por acá creo que les he puesto, cuáles son los criterios diagnósticos. Ustedes me van a decir, sí, profesora, pero yo no voy a diagnosticar ni nada. Está bien, pero sí es importante que ustedes conozcan para que puedan luego dar las orientaciones o para que levanten esa alerta, ¿no? De que algo pueda estar ocurriendo en el desarrollo. Muchas gracias, Rosa. Sí, para reconocer o al menos intuir. A veces, no sé si les ha ocurrido, porque dices, algo raro tiene esa criatura, ¿no? Medio raro, no sé, me parece algo extraño, pero no sé qué es. ¿Cierto? Pasa. No sé qué es, pero hay algo raro. Ok, eso, para que no nos pase esto de que hay algo raro, saber, reconocer, darte cuenta de que puntualmente en una área o en cierta
aptitud es donde está teniendo dificultades. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el trastorno del espectro autista? ¿Qué conocemos del trastorno del espectro autista? ¿Qué será el TEA? ¿Ok? ¿Sabemos qué es TEA? A ver. Ok. Liliana. Bueno, en lo que es el trastorno del espectro autista, hay ciertas variaciones, tanto en lo que es el aprendizaje, en el comportamiento. Puede ser niños que sean un poco tranquilos, otros niños un poquito no. O sea, es diferente. Hay ciertas dificultades, tanto en comunicación. Hay que logran captar rápido, otros no, que necesitan de mucho cuidado y mucha paciencia para lograrles enseñar. Sí, gracias Liliana. De hecho, el trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo, es una condición que afecta el cerebro, ¿ya? Afecta la forma en cómo estas personas que tienen esta condición se comunican o se relacionan con los demás. Entonces, normalmente las personas que tienen este diagnóstico tienen dificultades para como tienen dificultades para relacionarse, tienen dificultades para seguir normas sociales, para hacer amigos, ¿ok? O incluso para expresar lo que están sintiendo. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo lo notamos? Porque tienen intereses muy específicos y sobre todo intereses repetitivos. El caminar en puntillas, el aleteo, el balanceo son algunas de las características que a veces uno dice, este niño así, es autista. No necesariamente, son comportamientos repetitivos, pero no significa que por eso ya es, ¿no? Yo tengo unos niños, por ejemplo, que están jugando y cuando juegan así, están emocionados y así, ¿no? Tienen dificultad para expresar sus emociones, pero se relacionan bien, interactúan bien, hacen contacto visual, entienden la emoción de otras personas, entonces saben comunicarse, entonces por ahí no va la cosa. ¿Ok? Y hay que tener en claro esto. Cada persona con el trastorno del espectro autista es única, ¿ok? Es única, no hay dos repetidos. No sé si a ustedes fue lo que les comenté, que el autismo no se presenta de la misma forma en niños que en niñas, ¿no? Y es que en niños, en niñas, las niñas, estas habilidades sociales, esta forma en cómo se pueden relacionar con otros, las han logrado salvar, pero por eso es que a veces se confunde que pueda ser TEA. Me parece que sí a ustedes les hablé y les mandé un link. Y recién me acuerdo que queríamos conversar de eso luego, ¿no? Quedamos en conversar en eso luego. Pero sí hay que tener en cuenta que es como un espectro. Ahora ya no se le dice espectro autista, ¿no? Ya no es como que tienen así un bagaje, ¿no? Tiene un bagaje así, pero sí tienen matices dentro de. Entonces, cada persona con TEA es única. Como les decía Liliana, algunas necesitan más ayuda que otras, ¿no? Otras, sus dificultades tienen que ver más que todo en cómo se relacionan, pero otros sí tienen dificultades en la forma en cómo relacionan y procesan la información. Entonces, esto sí es una condición que varía de uno a otro, ¿ya? Varía de uno a otro. Y estos comportamientos estereotipados son los que te lanzan las señales de alerta, ¿ya? ¿Ustedes han observado alguna vez algún niño TEA? Maestra, ¿puedo opinar? Sí, claro. Sí, el año pasado yo soy docente de la especialidad de psicología, especialidad. Okay. Y tenía dos casos. Los chicos, pues fui a un colegio el año pasado, 23, y los dos estaban de promoción. Pero estos chicos ya le habían diagnosticado que tenía TEA, trastorno de espectro autismo. Entonces, pero es leve, no es grave. Claro, Entonces, por los grados.
Entonces, así lo habían considerado. Entonces, ellos, pues, venían y escribían lo que podían. No podían leer, pero yo había visto, ¿no? Este caso y le había dicho a sus padres, ¿por qué no? Como ellos no vienen a trabajar, ¿por qué no 3 días en el colegio y 2 días en Sí. algún trabajo que les guste? Ujú. ¿No? Pero sus padres no han puesto interés y ya pues, ¿no? Así quedó. Este año, pues hay una niña con 9 años que no puede, que no conoce los números. Tiene también TEA, ¿no? Esta niña tiene 9 años, ya está en cuarto año, pero no conoce los números, no puede leer y la verdad, no sé cómo apoyarle a esta niña de nueve Ujú. años. Esa era mi pregunta, maestra. Gracias por Ujú. escucharme. Ok, es que en el caso del TEA hay niños que son de alto funcionamiento y otros niños que son de bajo rendimiento o bajo funcionamiento. Depende mucho el grado. Em, la opción que les diste a los padres en realidad es lo que nosotros, cuando ya identificamos que hay algunas habilidades que de por cierto no las va a poder adquirir, entonces lo que buscamos es que el niño desarrolle habilidades de la vida, les decimos nosotros, ¿no? Habilidades que les permitan ser autosuficientes. Comprar una lista de insumos de comida, preparar alimentos básicos, el autocuidado, el organizar una casa, ¿no? El poder ocuparse de alguna actividad que les genere algún recurso, un oficio o algo. Entonces se les va entrenando, que en realidad yo creo que eso le deberíamos entrenar a todas las personas. Pero en el caso de personas que tienen esta condición que no les va a permitir ser independientes o autosuficientes, sí es importante que nosotros hagamos mucha incidencia en eso. Eso nos va a ocurrir con TEA, con trastornos o dificultades del aprendizaje cognitivas, ¿no? Nos va a pasar, por ejemplo, ¿con quién más? Con los niños que tienen discapacidades intelectuales, visuales, físicas o sensoriales, ¿no? Visuales. Entonces, con ellos hay que enseñarles actividades, ¿no? ¿En qué se va a enfrentar? Por ejemplo, yo tengo el caso de una chica, paciente, 16 años, dejó la escuela porque le hacían bullying. Y con la madre me dice, ¿y ahora qué hago? Mi hija no aprende, es medio así. Le hice la evaluación de inteligencia, su coeficiente intelectual está debajo, está en 69, ¿no? 75, 70, 69 está. Pero ella aprende rápido algunas cosas que están más orientadas a lo que ella, a lo común, a lo que hace, y en otras actividades sí hay que enseñarle, trabajar razonamiento perceptivo, velocidad de procesamiento y cosas así, áreas, ¿no? Y lo primero que le digo a la mamá es enséñele un oficio, de que ella se valga. Y la mamá buscaba que primero no quería, le digo, señora, si no, toda la vida usted va a cargar con su hija. Cuando no esté, ¿qué vamos a hacer? Entonces la madre dijo, ok, la niña dice, mamá, delante de la niña, ¿no? De la adolescente. Dice, mamá, ¿y si crío pollitos? Y dice, pollitos, sí, sí crío pollitos. Yo le digo, cómprale 6 gallinas ponedoras. Y me mira, 6 gallinas ponedoras son baratitas, no necesitan mucho mantenimiento, las puede hacer criar en el campo, ponen huevos todos los días, eso sí, que se metan a cierta hora para que pongan sus huevitos y ella pueda controlarlos. Yo ya tengo 4 meses acá, 3 meses empezamos, la niña ya vende sus huevos y tiene su plata. Y viene y me cuenta, tengo mi plata, ahora ya no tengo 6, ahora tengo 12 gallinas ponedoras y esas 6, como ya pasó, va a pasar el tiempo, ya las tengo que vender como gallina, como carne, compro el alimento para mis pollos, ¿ven? Va haciendo su negocio. Entonces, yo le digo, ¿qué planes tienes, no? ¿Qué quieres hacer? Ah, voy a hacer crecer mis pollitos, ¿no? Voy a hacer crecer mi negocio. Entonces, vas dándole sentido, un propósito. No estamos hablando del espectro autista, pero gracias a lo que Uber comentaba, ¿no? O sea, la idea es que si no es el padre, el mismo estudiante, el mismo niño aprenda que esto. Hay otro chico que tiene también este retraso, discapacidad intelectual, tiene discapacidad intelectual y tiene déficit de atención hiperactividad, o sea, tiene una comorbilidad. ¿Cómo lo trabajas con la mamá? ¿Qué le gusta al chico? Al chico le gusta vender. ¿Le gusta vender? Le digo, señora, ok, ¿qué venden? ¿Qué cosa echan ustedes? Papa, ok, llévelo a vender papa. Y el chico es muy bueno relacionándose.
¿Qué le da el ser bueno relacionándose? El déficit de atención. Los muchachos que tienen esta dificultad son amiguerazos, lanzados, se mandan nomás. Entonces, usemos esta característica para algo que él pueda hacer, ¿no? Entonces, esa es la idea respecto a las condiciones o respecto a las necesidades. No es ya solo tiene el diagnóstico y qué hago. Es que también hay que entrenarlos. ¿Qué van a hacer después de la escuela? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, eso es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta. ¿Ok? Acá ya justo les hablaba del TDAH. Entonces, en el TDAH hay que tener en cuenta esto, ¿no? Primero, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones que tiene? Antes que pase al TDAH, Uber, levantaste tu manito. Sí, maestra, yo creo que la idea que usted también tiene está bien, de que esta niña, por ejemplo, de 9 años, le gusta bailar. Entonces, lo que he conversado con los padres es que le compren una tableta y pues con memoria y lo inserten y ya pues que baile todas las danzas que le gusta a la niña. Y sería pues su futuro, ¿no? Su mundo, su vida sería pues bailar, ¿no? Sabemos muy bien también de Messi, el gran Messi, también tiene ese problema, es un niño especial, pero ¿a qué se ha dedicado? Al balón, ¿no? Cuando entramos por internet sabemos de Messi también. Así es, maestra. Gracias. Sí, de hecho es utilizar esto o potenciar esta característica y hacerlo excelente en esto, ¿no? Veíamos en el video introductorio, Einstein, ¿no? Actores, músicos, ¿no? Agatha Christie, escritora. Entonces, eso, es más, aquí sin ir muy lejos, Mario Vargas Llosa, aunque no tiene ningún diagnóstico, pero Mario Vargas Llosa era malo en letras y ahora tiene un Nobel. Entonces, en eso, en lo que es tu fuerte, en lo que te gusta, hacerte diestro, ¿no? Es una buena opción. Muy bien, ahora, ¿qué hablamos o qué puede un diagnóstico estar equivocado? Diagnósticos de y en qué edad, y de hecho, que pueden haber diagnósticos cerrados. Claro, a veces suele pasar porque hay muchos indicadores que se parecen, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de trastornos del neurodesarrollo, o sea, en el crecimiento, a veces van cambiando. Lo que sí, si ya te han dicho, ¿no? O han dicho, sí tiene indicadores muy marcados de tal condición, entonces difícil que cambie. Pero si te dicen, es presuntivo, puede pasar, pero mira, vamos a hacer este trabajo, este abordaje, a ver cómo reacciona, y mejoran, ¿no? Y mejoran. Yo no puedo dar fe de esto, pero conozco de una colega, una amiga, su hija es autista, diagnosticada a los 3 años, miento, a los 4, casi 4, entrando a los 4, como diagnóstico definitivo, ni siquiera presuntivo, definitivo. Tenía toditos los indicadores, marcaditos, marcaditos. Ella es psicóloga, pero trabaja con otro tipo de población, no con niños. Y empezó a investigar acerca de esta condición del autismo, muy diestra se ha vuelto en eso, y llegó a unos protocolos que hablan acerca de que la alimentación influye. Eso no significa que dejó el tratamiento farmacológico y el tratamiento terapéutico. Ella sigue trabajando en esto y alterno lleva el tratamiento de alimentación con el protocolo NMC. Y me dice, ya llevo un año, la he llevado a evaluación porque lleva constantes sus evaluaciones y la neuropediatra me ha dicho que está cambiando el diagnóstico. ¿Por qué? Porque están cambiando, están trabajando, están haciendo bastante abordaje en estas habilidades o en estas condiciones en las que ella necesitaba apoyo. Y yo le digo, pero no era definitivo. Sí, me dice, pero está cambiando tiene ahora más indicadores de TDAH que indicadores de autismo. Relaciona muy bien, entiende la emoción de su círculo, eso sí, no de todos, pero ya va ampliando, ¿no? Y me dice, cosa que no lo creíamos posible en la nena. Entonces, ¿puede haber un diagnóstico equivocado? Puede ser, pero también pueden haber mejoras que hacen que los diagnósticos vayan evolucionando.
Ujú. Muy bien. Ok, Rosa. Marcia, levantaste tu manito. Sí, buenas noches. Justamente ese mismo, alguna experiencia parecida tengo con una vecina, que es una Ujú. señora que no tiene estudios superiores, pero que para su niño con también diagnosticado Mucho con 10. autismo, no hablaba el niño y ahora está hablando para alegría de todo el barrio, porque todos lo conocemos al bebé y no hablaba y ahora ya tiene 4 para 5 años y está hablando algunas palabritas, agua, a ratos no habla, pero a ratos sí, incluso su conducta ha mejorado un montón. Pero la mamá no solamente se preocupa mucho en lo que es la alimentación, sino también en su socialización, ¿no? Incluso le ha matriculado en un colegio normal y Ujú. inclusivo, entonces todo eso también suma, ¿no? Y también sobre todo la parte que la mamá, los papás pongan, ¿no? Todo de su parte para que su hijo esté bien. Sí se puede ahora, ¿no? En mi Sí. caso, yo sí tengo un niño con asma alérgica, y tenía unas heridas, se le salían unas bolas de agua. Y también escuché así, investigando cómo podía ser, y la limpieza y cambiarle bastante de la ropita de algodón y ciertos cuidados en la alimentación también ha hecho que disminuya y tenga su vida prácticamente normal. Sí ayuda. Ujú. Sí, gracias por las experiencias. Sí, de hecho, hay dos formas de afrontar un diagnóstico. Primero es quedarte con la etiqueta y decir, ah, mi hijo es así y justificar el comportamiento por el diagnóstico, por la etiqueta, o lo que ustedes me platican en sus experiencias, es tomar acción. Es, ok, sé que esto tengo, ¿qué hago con esto? ¿No? Me estudio, no necesito ir a una universidad para conocer libros, videos, conferencias, historias, hablar con profesionales, todo eso te va dando información y lo que tú vas viendo, que tú vas viendo en tu realidad. Como decía este Uber, ¿no? Todo lo haces de acuerdo a tu realidad. Vas viendo, ah, esto lo leí, a ver qué ocurre con mi niño. Y vas sacando, ¿cierto? Contextualizar. Entonces, depende de cómo tú veas el diagnóstico. Entonces, o lo tomas como definitivo y decir, ok, no hay marcha atrás, mi hijo es así, así me tocó, así fue y no hago nada, o haces algo por cambiar. Y eso es lo importante. Y igual nosotros, ¿no? Igual en la escuela. Entonces, tengo este niño que es así, ok, yo tengo este niño, lo veo con la etiqueta de problemas y más trabajo, o lo veo, ¿qué hago yo ahora? Tengo esta condición, con qué le ayudo? ¿Con qué me ayudo? Porque primero te ayudas tú, tu trabajo. ¿Con qué facilito mi trabajo? Y luego, como facilito mi trabajo, ¿cómo le beneficia a mi estudiante? ¿Ok? Porque ustedes no van a trabajar para ayudar a los demás, trabajan para sí. Cuando tu trabajo se hace más fácil, el beneficio lo tiene su estudiante. ¿Ok? Entonces, antes de pasar acá, aquí en el TDAH, ¿qué vamos a tener en cuenta? El TDAH es una condición en la que incluso ahorita la mayoría dice, yo soy TDAH, ¿no? Porque me cuesta concentrarme, soy TDAH. En realidad, esta condición es como les decía, es una condición neurológica también que afecta principalmente la capacidad atencional. Eh, Afecta la forma en cómo tú vas a manejar impulsos, ¿ya? Y cómo regulas estos impulsos. Entonces, por ejemplo, tú estás salte y salte, salte y salte y te dicen, ya, tranquilo, te quedas tranquilo porque te riñeron. En este caso, sí sigues y pareces un resorte, ¿no? Por eso les ponía aquí la imagen de un niño con resorte, de un niño saltando. Entonces, ¿cuáles son las características? La primero es el déficit atencional. Entonces, aquí de dificultad para que el chico se concentre en hacer las tareas les parecen enormes, grandotas, imposibles de hacer. Para nosotros son tareas sencillitas, pero para ellos son tareas difíciles. Les cuesta mucho seguir instrucciones y, lógicamente, organizarse, porque eso es lo que hace la atención y la concentración, nos permite que nosotros organicemos. Entonces, eso es respecto a la dificultad atencional. Lo otro es la hiperactividad. La hiperactividad tiene que ver con esta necesidad constante de moverse. Estoy así, que me muevo, estoy por acá, estoy por allá, que chanco por lo de aquí. ¿Ok?
tienen dificultad para estar quietos. Estoy en este plano, ¿no? O hablo y hablo. Y no paro de hablar y estoy energético. Esa es la hiperactividad, que es en exceso. Y el tercer punto tiene que ver con la impulsividad. La impulsividad tiene que ver a que es como, ¿han escuchado el término temerario? Este no tiene miedo, se lanza nomás, ¿cierto? Algo así. La impulsividad es esta forma en cómo yo digo las cosas sin pensar en las consecuencias, algo así. O hago las cosas sin medir riesgos o consecuencias. Esa es la impulsividad. Por ejemplo, ha pasado, niños que están mirando desde el tercer piso y se quieren lanzar. No, pero te vas a caer, y se lanza, ¿no? Ajá, en lo conductual, exacto. Entonces, la impulsividad nosotros la notamos más que todo en cómo ellos van a hacer las cosas. De repente, tú quieres preguntar algo y ellos ya tienen la respuesta y tú ni siquiera terminaste de hacer la pregunta. Entonces, esta impulsividad los lleva a que interrumpan a los demás, a que también tomen decisiones muy apresuradas, ¿ok? Y se les hace imposible, así, pero imposible el esperar su turno. Entonces, cuando nosotros tenemos casos, ya ustedes, si es que tienen casos de TDAH, lo primero es que reconozcan cuál es su tipo: atencional, impulsividad o hiperactividad. Si es hiperactividad, con actividad física lo manejamos. Si es impulsividad, le tenemos que enseñar habilidades sociales, espera de turno, tenemos que enseñarles a fraccionar las tareas, ¿no? Dice, en casa. Ya no puedes hacer nada, Marilu. Si los padres no aceptan el diagnóstico, a veces sirve porque no lo estigmatizan, pero otras veces es como decir, justifican, no, él es así, no, él no es así por eso, él es así porque se porta mal, ¿no? Cosas así. Entonces ya hay que hacer otro tipo de trabajo en realidad. A veces lo hacen porque no hay economía para poder atender las condiciones. Otras veces porque simplemente la crianza es estilo negligente. ¿Listo? Ok, entonces, lo primero que hay que ver es cómo se da o qué tipo, ¿ya? ¿Qué tipo de hiperactividad de TDAH tiene? ¿Listo? Ahora, perdón. Entonces, para este tipo de casos, dependiendo de la magnitud o dependiendo del grado de impulsividad, algunos se trabaja terapia conductual nada más, en otras se trabaja terapia farmacológica también. Entonces, dependiendo, como les digo, dependiendo del grado. Entonces, si es problema atencional, se trabaja cognitivamente, ¿no? Ejercicios de atención y concentración, búsqueda, fragmentación de tareas. Si es impulsividad, ¿no? Se trabaja con medicación. ¿Listo? Y trabaja con terapia conductual, terapia cognitiva. Y si es hiperactividad, trabajo, bueno, al menos yo el abordaje que hago es con terapia física, terapia kinestésica, todo lo que es actividad física y terapia cognitiva y conductual. ¿Ya? Hasta ahora no he trabajado con niños con medicación. En el caso de TDAH, sería mentirles, no he trabajado con niños medicados. Sí han tenido terapias homeopáticas, ¿no? Flores de Bach que les ha funcionado, pero no con medicación. Ahí sí ya no les puedo dar más datos porque no tengo mucha experiencia en eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Trastorno del desarrollo intelectual. Por ahí leí coeficiente intelectual. Ah, Samuel, es sencillo. Puedes acudir a algún psicólogo para que te pueda hacer una evaluación de tu coeficiente intelectual. Te aplican unos test de inteligencia para verificar cuál es tu rango DCI. Ok. Por acá me preguntaron, ¿cómo se ayuda a la hiperactividad? Terapias, ejercicio que queme energía. Lo peor es decirle a un chico que está inquieto, decir, quédate quieto.
Entonces, lo mejor es hacer actividades físicas, integrar actividades físicas. Ahora hay muchas estrategias. Por ejemplo, a los chicos les ponen en algunas escuelas, más que todo en el extranjero, he visto que hacen unas carpetas con tipo rueda, ¿no? Y los chicos están pedaleando, están concentrados, están pedaleando. O les ponen, yo por ejemplo uso estos cojines que son como sillones de media luna, como bolas, pero cortadas por la mitad, media luna, y los niños están en este plan, ¿no? Están moviéndose, pero están quietos ahí, están en este plan. ¿Okay? Otros utilizan banditas que las ponen entre las patas de las sillas y los chicos están que mueven los pies en las sillas, ¿no? Otros les ponen cositas para que tamborilleen con los dedos, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté. El abordaje es bastante amplio, ¿ya? El abordaje es bastante amplio. Se nos va a ir la clase. Jacqueline, sí o sí tienes que trabajarlo con un psicólogo. No cualquiera puede hacer modificación de conducta, porque puede más bien, en vez de ayudarlo, puede generarle un problema. Entonces, cuando se trabaja modificación de conductas, definitivamente tiene que ser con un terapeuta, ¿sí? Eso sí, les recomiendo, por favor, no se lancen ustedes a leer y a querer implementar un procedimiento de modificación de conducta o de, sí, póngale, de modificación de conducta sin saber, solo leyendo un librito, no se puede. ¿Ya? Tienen que tener bastante experiencia, tienen que tener guías sobre todo. Cuando trabajen, o Jacqueline, creo que lo recuerdo por tu niño, entonces, tienes que hablar con el terapeuta. Normalmente, cuando nosotros hacemos abordaje, nosotros les enseñamos a los padres. Al menos yo lo hago así, yo le enseño, señor, mire, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que va a hacer en casa, este es el seguimiento que va a hacer, y todas las semanas que tenemos sesiones tiene que traer el seguimiento. Pero no hay de otra. El niño aquí va a funcionar, pero en su casa no va a funcionar. ¿Qué quiere? ¿Que funcione aquí y no en su casa o que funcione en su casa también? Ah, sí, que en la casa. Ok, entonces hay que implementarlo, se les enseña. ¿Ya? Eso es parte de la psicoeducación. Pero sí se hace con guía de un profesional. Jacqueline. Yo, claro, pero estoy lejos, uno. Lo segundo es que en verdad ando con los tiempos bien apretaditos, pero creo que tú tienes mi número. Escríbeme, Jacqueline, y conversamos, ¿sí? Perfecto. Muy bien, entonces, ahora, vamos con, se nos va a ir el tiempo, definitivamente. Bueno, los trastornos del desarrollo intelectual es importante cuando nosotros tenemos casos con déficit cognitivo. Algunos le dicen retraso mental, otros le dicen discapacidad intelectual o déficit cognitivo. Ya hay que tener en cuenta cuáles son las áreas en las que tiene dificultad, porque normalmente son áreas, no son todas. Entonces, en estas áreas es en las que nosotros, dentro de la escuela, debemos procurar que las actividades sean más fragmentadas, ¿no? Que las actividades sean más digeribles para él y que siempre reciba supervisión o ayuda para que pueda hacer los trabajos. Entonces, para esto es importante que ustedes tengan ese informe o esa evaluación de rendimiento académico. ¿Qué van a hacer con el informe? ¿Archivarlo? No, leerlo y entenderlo. ¿Qué van a entender? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan? ¿Qué nos dicen? Recomendaciones, trabajar actividades de velocidad de procesamiento, trabajar actividades de percepción visual, ok, trabajar actividades de vocabulario. Entonces, dependiendo del tipo de prueba que apliquen, también te dan las recomendaciones basadas en las áreas evaluadas. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Como les dije, los informes son para actuar, para hacer algo, no para archivarlos. ¿Listo? Las dificultades del lenguaje. ¿Cualquiera puede hacer terapia del lenguaje? No. Tiene que hacerlo un especialista. A mí siempre mi señorita o psicólogo, ¿usted puede hacer terapia del lenguaje? No puedo. ¿Por qué? Porque uno, solo tengo diplomaditos, así, conocimientos empíricos que me ayudan a la evaluación o diagnóstico, pero no a la intervención. ¿Por qué? Porque igual como en las dificultades conductuales, si nosotros no sabemos trabajar lenguaje, vamos a hacer un daño al estudiante en vez de hacerle un bien. ¿Listo? Entonces, igual,
Dependiendo del diagnóstico, los trastornos del lenguaje pueden referirse al habla, al mismo lenguaje, puede referirse a los tipos de lenguaje, que es el expresivo, que es la forma en cómo habla, y al lenguaje receptivo, cómo lo entiende, ¿ok? Cómo comprende las instrucciones. Entonces, esto depende también de cómo lo hayan evaluado y depende también de como el lenguaje tiene 4 componentes, ¿ok? Pragmático, morfológico, semántico, y no me acuerdo el último. Si me ayudan por ahí, ¿me hacen recordar? Entonces, las actividades van orientadas a la dificultad que tenga dependiendo del componente, ¿ya? Mentira que el problema del lenguaje se trabaja haciendo solo orofaciales y estimulación por acá. Ayuda, pero no es definitivo, ¿ok? Ayuda, pero no es definitivo. Muy bien, ahora, lo otro son las condiciones médicas perennes, que es el síndrome de Down y la parálisis cerebral, que sí definitivamente estas condiciones sí requieren de atención especializada, ¿no? Tanto en la parte médica, en la parte terapéutica y en la parte de la adecuación dentro de las escuelas. Normalmente, en estos casos, dependiendo, los aceptan todavía en las escuelas de educación básica regular, ¿ya? Pero en estos casos sí me parece que llevan, dependiendo también de la condición, pero los llevan o están en instituciones educativas especializadas, ¿ya? En instituciones educativas especializadas. Muy bien, la discapacidad intelectual tiene que ver con la forma en cómo funcionamos o cómo vamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? La evaluación que se hace, ¿ya? Una evaluación del funcionamiento intelectual de la conducta adaptativa. Esto lo van a medir mediante pruebas de coeficiente intelectual. Como les decía, cada evaluación tiene sus áreas. En este caso, lo que hacen mediciones son de funciones cognitivas o habilidades cognitivas, razonamiento, forma en cómo guardan información y la capacidad de resolución de problemas, que tiene que ver con el razonamiento y la creatividad. Y lo que tiene que ver con la conducta adaptativa tiene que ver cómo resuelvo situaciones cotidianas, ¿listo? Sociales y prácticas. Entonces, todo esto se ve dentro de lo que son las evaluaciones o parte de lo que se ve en las evaluaciones de discapacidad intelectual. Dependiendo del rango, que puede ser leve, ¿ok? Que puede ser moderada. Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de la niña que está criando sus pollitos y está haciendo crecer su negocio, ella está aquí. Como, el diagnóstico que recibe por salud es otros tipos de retraso mental leve. ¿Ok? Entonces, es leve. ¿Qué significa? Aquí está. Aprende habilidades básicas. Funciona de manera independiente en situaciones diarias. Es decir, que va a lograr adaptarse. No se nota. Solo que hay que reforzar situaciones. ¿Qué pasa con la discapacidad intelectual moderada? Aquí dice, puede adquirir algunas habilidades académicas. ¿Ya? Y va a hacer actividades de la cotidianidad de su vida diaria, pero con apoyo. Cuando ya es severo, definitivamente necesita asistencia, ¿ok? Necesita asistencia aquí. Generalmente requieren apoyo, incluso el que nosotros estemos allí enseñándoles habilidades básicas de autocuidado. Bañarse, cambiarse, asearse, auscultarse el cuerpo, alimentarse, lavar platos, ¿ok? Pero cuando ya tenemos un nivel de discapacidad intelectual profunda, definitivamente necesitan asistencia incluso para sus actividades básicas, ¿no? Entonces, dependiendo del rango, dependiendo del grado, es que también ustedes lo van a encontrar en las escuelas. Normalmente, en las escuelas básicas de educación básica encuentran este rango leve. Es decir, que aprenden un poquito más lentito, aprenden, pero se toma su tiempito. ¿Listo? No significa que no pueda aprender. ¿Ok? Y, bueno, aquí
ya estábamos viendo algunos tipos de discapacidad y ahorita vamos a ver esas necesidades educativas que no tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver más bien con estas altas capacidades. Porque siempre nos entrenan, ¿no? ¿Cómo trabajamos con niños o cómo abordamos niños que tengan dificultades educativas? Pero no nos dicen, oye, ¿y cómo haces o cómo trabajas con estos chicos que tienen altas capacidades? ¿Okay? ¿Cómo haces con ellos? Se aburren los chicos, se aburren, no quieren ir a la escuela, pierden el interés, los desmotivamos. Entonces, los niños que tienen alta, o las personas, los estudiantes que tienen altas capacidades o superdotación, ¿ya? Tienen habilidades cognitivas excepcionales. Normalmente siempre requieren ser retados. Así que eso implica que yo también como educador, como profesional, también pueda generar desafío intelectual para los chicos. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. También tenemos que prepararnos para poder atender estas necesidades de estos chicos que tienen altas capacidades o que funcionan de manera excepcional. ¿Listo? Nos ha faltado tiempo, definitivamente. Pero acá, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes identifican algún indicador, algo les llama la atención, están en señales de alerta, ¿qué van a hacer? ¿Evaluarlos? No. Lo que van a hacer es derivarlos. Estamos en psicología educativa, por lo tanto, estamos hablando que estamos en un entorno escolar y que los debemos derivar ¿a quién? Lo debemos derivar al psicólogo educativo. ¿Ok? Él se va a encargar de hacer la evaluación. ¿Listo? Entonces, el psicólogo educativo lo que va a hacer es evaluar. Hace una observación, dentro de la observación lo que hace es pedir permisos a los padres, si es que está dentro de las competencias que indica la escuela, hace la evaluación, indica que hay alguna alteración y dice, muy bien señora, hay aquí un problema, le recomiendo que por favor lo lleve o lo derive a tal sitio o en tales profesionales para que le puedan hacer una evaluación multidisciplinaria. Una vez que se hizo esta evaluación multidisciplinaria, se identifica, ¿es un NEE? O sea, ¿tiene una necesidad educativa especial? Sí, no, te llega el informe, ¿listo? Te llegan los informes y comienzan a trabajar de forma planificada, ¿ok? Un programa que está hecho a medida para el niño. Ahora, ¿esto significa que solamente el terapeuta y eso se va a trabajar? No, en colaboración con los padres. ¿Y con quién más dice? Con el personal escolar. Entonces, una vez que ya yo observé, detecté, evaluaron, hacemos una evaluación, se identifica como una necesidad educativa especial, se deriva, ¿no? Normalmente los profesionales que hacen la identificación o la evaluación te dicen, ok, mire, tiene esto, señora, hay que trabajar de esta manera. Y se hace la planificación. Vamos a trabajar esto, tantas sesiones, tantas semanas, el trabajo es así, y me pone en contacto con la maestra para poder informarle acerca de la condición del niño y también que ella me vaya reportando cómo va. Ese es el trabajo que se hace. Usted me dice, no, a mí nunca me han llamado. Pues sí, en verdad que ese es el trabajo que se hace. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros busquemos centros que te permitan, o que centros dentro del servicio que te dan te diga, señora, parte del trabajo es hablar con los maestros, hacerle seguimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto nos vamos a quedar hasta aquí. Ya son las 9:30. La siguiente sesión vamos a trabajar esta partecita, les prometo. Lo trabajamos porque justo por ahí he visto algunas preguntas que dicen, discalculia, dislalias, dislexias, por ahí, ¿cómo trabajamos? Vamos a ir viendo un poquito. ¿Cómo? No, dislexia, todas esas formas de... Son problemas de lenguaje. Entonces, lo que vamos... Problemas de lenguaje, amor. Sí, problemas de lenguaje. Entonces, aquí vamos a ver, dependiendo de la actividad. Dislexia, Ajá, dislexia. Les he puesto algunas, puntuado nada más. ¿Ya? Les he puesto algunas porque si no, nos acabamos la vida. Pero aquí también les he puesto algún material para que ustedes puedan revisar, a ver algunas actividades que les puedan servir de... chicos, su micro. Voy a silenciarte, Dayana, discúlpame. Ya está.
Ok, les decía que aquí también en el material hay ejercicios que ustedes van a poder ir observando, ¿ya? Para que les sirva de inspiración y adaptar. Nunca el mismo, siempre adapten, acuérdense, porque ustedes van a hacer adaptación de acuerdo a su realidad. ¿Listo? Entonces, espero que les haya agradado la clase de hoy. Por favor, no se vayan, quédense con nuestra coordinadora para que nos dé algunos alcances. Me parece que hoy nos hablan del examen y, y nos encontramos, Dios mediante, el día miércoles. ¿Listo? Ok, a ustedes chicos, muchísimas gracias. Cuídense, bonita noche.